Saludos amigos de BPI TV, hacemos este avance informativo cuando son precisamente las 9:49 de la mañana desde la ciudad capital, esto debido a que el gremio de la salud se concentró hoy a las afueras de las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para exigir lo que es la claridad por parte de la administración de Nicolás Maduro referente a toda esta crisis hospitalaria que se ha agravado tras la pandemia del COVID-19. Tengo a mi lado a Yadira Rosales, quien es bioanalista y el día de hoy vino a alzar su voz. Cuéntenos cuál es la situación actual de los trabajadores del sector salud durante toda esta situación. Muy buenos días, Yadira Rosales, bioanalista. Estamos aquí ante las afueras del PNU con la intención de traer un documento consignado de todas nuestras situaciones que tenemos a nivel nacional y el Distrito Capital. Nosotros ahorita, en primer lugar, carecemos primordialmente de los insumos, del equipo de protección para la salud, en todos nosotros el personal que día a día estamos en la primera línea de fuego ante esta pandemia y estamos en esta lucha continuamente para que nos vean en el mundo reflejado esta situación. Pedimos misericordia de Dios Todopoderoso, que a todas aquellas personas que han fallecido, un minuto de silencio, porque su memoria, ellos han estado ahí, pendientes de cada uno de sus pacientes. Reclamamos este gran derecho. El primer derecho es el derecho a tener el agua continua, permanente, en todos los establecimientos de salud, y carecemos enormemente de ella. Los trabajadores del sector salud, en segundo lugar, carecemos de lo importante, que son nuestros ingresos. Casi 1.3 dólares de nuestros ingresos. No es posible que nosotros podamos llegar a nuestros centros de salud con toda la voluntad. Llegamos a pie, sin efectivo, con una sola motivación, que es darle el frente a esta batalla, a este virus mortal. Y aquí estamos, en pie de lucha, consecutivamente, al lado de cada uno de nuestro pueblo, agradeciendo la presencia de ustedes como comunicadores sociales, donde nosotros somos la voz de las peticiones de los que no tienen voz. Y aquí estamos. ¿Cómo come un trabajador de la salud con 1.3 dólares de salario? Bueno, estamos ahorita haciendo una sola alimentación, con un solo cartón de huevo y un poquito de queso. Porque no es posible que nosotros, trabajadores del sector salud y educación, que son las dos potencias mundiales de una nación, carentemente y lastimosamente, ante un país petrolero donde nosotros tenemos la lucha que vencer. Y ante todas estas adversidades aquí estamos, trayendo este documento donde las Naciones Unidas nos puedan entender. Y una ayuda humanitaria también para el sector salud, para todos nosotros los trabajadores que somos importantes y estamos dando la batalla. Necesitamos esa ayuda humanitaria tanto de insumos, equipos de protección y además de que nos den la ayuda humanitaria, de que estamos exigiendo que también nos ayudes en dólares. ¿Cómo ha sido trabajar durante la pandemia sin el servicio de agua? ¿Qué han tenido que hacer ustedes para resguardar su salud? Almacenar en algunos envases de recipientes adecuados, cambiarlos día a día, pero no podemos porque no llega el suministro de agua constante y permanente. Y ahorita, es lastimoso decirlo, pero así es. Aquí estamos todos representados en una sola voz. Todos los gremios, sindicatos, estamos aquí, dando el frente, como siempre, en la calle, en la lucha, por cada uno de nosotros, por obtener estos grandes beneficios. El objetivo se ha cumplido, traer este documento. Y aquí estamos, dando el frente en la batalla. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos declaraciones por parte de Yadira Rosales. Vamos a escuchar entonces declaraciones de Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRA Salud. Cuéntanos acerca de este documento, cómo fue durante pandemia llegar de acuerdo al gremio. Entendemos que no puede movilizarse muchas personas. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud. El día de hoy hemos acudido al PNU, que es la sede de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela, y estamos reclamando 3 puntos fundamentales. Es una carta que nosotros queremos que le llegue directamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde señalamos la situación del ingreso de los trabajadores venezolanos en principio. No le decimos salario porque en Venezuela no existe el salario. Cuando un personal como el de la salud recibe aproximadamente un poco más de 3 dólares
por prestar el servicio. Eso no representa el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución y por lo tanto no podemos decirle salario. Tenemos casos específicos de compañeros inclusive que como no tienen para pagar los pasajes cambian parte de la bolsa de comida, o sea, 1 kilo de arroz, de caraota y de espagueti por efectivo para ir a prestar el servicio y cuando no lo tienen van caminando a prestar este servicio. El otro punto fundamental que destacamos en esta comunicación es precisamente la protección. Sabemos que es una pandemia mundial, pero ¿cómo consiguió al sistema de salud venezolano totalmente vulnerable? Con hospitales en crisis, trabajadores en crisis. Entonces nosotros no tenemos cómo prestarle la protección debida a los ciudadanos venezolanos y el gobierno no ha hecho la inversión correspondiente, ni la hizo antes, porque nosotros hemos utilizado la denuncia para la corrección. Para eso nosotros no tenemos cartas bajo la manga y el gobierno no ha reflexionado nunca. Entonces ese sistema de salud de hoy no ha permitido que esa pandemia, bueno, ¿qué es lo que ha permitido la pandemia y el sistema de salud? Bueno, que tengamos la situación que se está viviendo ahorita, que exponencialmente esto va creciendo y por supuesto cada día vemos que los propios trabajadores por falta de protección van muriendo y por supuesto se van contagiando. Son muchos los casos que tenemos en este momento. El otro punto es la persecución. Tenemos casos específicos. El Zulia, Jania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeras del Zulia, perseguida. Jessica Vidal, Colegio de Enfermeros del Estado Aragua, perseguida. Y entonces quieren aplicar la cuestión esa que inventaron y que instigación el odio. Yo le digo a los que están en este momento en el poder, que los conozco a casi todos, que luchamos en el pasado. Bueno, a ellos nunca le aplicaron instigación al odio, no inventaron nunca ese tipo de cosas. Que recuerden que en el pasado se luchó bastante por un país de justicia y hoy ellos están en el poder y entonces quieren aplicar lo mismo. Entonces se justifica que en el pasado hayan bombardeado en Cantaura a los guerrilleros que estaban ahí en ese momento. Se justifica todos los presos en el pasado que de alguna manera reclamaron. Fueron muchos que hoy están en la revolución y que fueron encarcelados en el pasado. Y entonces ellos ahora han perfeccionado la persecución. El que levanta la voz, simplemente lo persiguen. ¿Y cuál es el petitorio nuestro hoy? Bueno, que necesitamos del mundo. Los trabajadores venezolanos necesitamos del mundo. Nosotros hoy le decimos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que en Venezuela necesitamos que el mundo nos ayude, por lo menos a tener un bono que permita, puede ser 100, 150 dólares, que nosotros prestemos el servicio con dignidad. Y si aquí en Venezuela hubo un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el gobierno para prestar ayuda humanitaria, bueno, nosotros necesitamos ayuda humanitaria, ese convenio puede servir para lo mismo. Los recursos recuperados del exterior también deben servir para la atención de los trabajadores y del servicio de salud en Venezuela. Entonces, el llamado que nosotros queremos hacer concretamente es que debe solucionarse la situación que estamos viviendo los trabajadores va más allá de los partidos, va más allá de la confrontación política, significa la muerte de trabajadores, la muerte de ciudadanos y necesariamente tenemos que llegar a acuerdos mínimos para buscar solución que permita que esta pandemia no siga exponencialmente andando, creciendo y por supuesto muriendo los ciudadanos que no tienen que ver con ninguna guerra, simplemente lo que tienen que ver es con el trabajo, con un país de progreso, con un país donde se pueda trabajar y vivir con dignidad. ¿Cuál es el pronóstico para el sector salud en las próximas semanas? Bueno, el pronóstico lo vemos como va avanzando la pandemia, no se hacen las pruebas suficientes, están centralizadas, son muchas las políticas que no son las adecuadas, necesariamente tienen que escucharse todos. En este momento tienen que escucharse todos, tienen que ponerse de acuerdo todos los sectores para atender esta pandemia mundial que a Venezuela lo consigue con un sistema público de salud totalmente vulnerable, un sistema de salud donde no se han hecho las inversiones concretas, donde ha reinado la corrupción y también no podemos olvidarnos de las otras enfermedades. ¿Ves? Porque aquí hay pacientes con cáncer, aquí hay pacientes renales, aquí hay pacientes cardíacos. ¿Y quién los va a atender? Hay que atenderlos también, hay que invertir para atender a los que tienen
o son afectados o se infectan por el coronavirus, pero también hay que atender a los pacientes que tienen cáncer. Fíjense lo que está pasando. El oncológico Luis Racetti, que de paso Chávez murió de esa enfermedad, el presidente Chávez, bueno, el tomógrafo se dañó el 10 de diciembre del año pasado, por una tontería, y hasta esta fecha no lo han reparado. Hasta esta fecha. Los hospitales de Caracas les estaban entregando mensualmente del 100% de presupuesto solicitado, menos del 5%. Y ya se agotó, ya no tienen. Por eso es que vemos los hospitales destruidos, ascensores que no sirven, ambulancias que no sirven, no hay insumos suficientes porque no mandan nunca lo suficiente. O sea, no hay una respuesta ante la situación que estamos viviendo. ¿Y qué pedimos nosotros? Seriedad, seriedad de todos, seriedad para atender esta grave situación que se está viviendo en este país en este momento, seriedad de los que están en la oposición, seriedad de los que están en el gobierno. Aquí tenemos que entender que si no nos ponemos de acuerdo, la pandemia simplemente nos va a comer. ¿Ves? ¿Cómo vamos nosotros a invertir más de 160 millones de dólares? Y 20 veces, multipliquemos eso 20 veces en la campaña, cuando tenemos la gente muriéndose por la pandemia. Esas son las realidades. Entonces, ante ese hecho, hoy nosotros como trabajadores estamos acudiendo a este organismo internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, para gritar que los trabajadores sanitarios venezolanos simplemente necesitan del mundo. Bien, escuchamos declaraciones por parte de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, que en el día de hoy se ha congregado con diferentes personajes, personal del gremio de la salud aquí en las oficinas del PNUD para exigir lo que es la dotación de equipos de protección y asimismo exigir claridad en las cifras de fallecimiento del personal del gremio de la salud a la administración de Nicolás Maduro. Vamos a mostrarles entonces cómo se encuentra a esta hora, precisamente 10:01 de la mañana, las afueras de las oficinas de el PNUD. Ellos están aquí cumpliendo con las medidas de protección, con el tapabocas, los guantes, y asimismo están colocando los que son carteles exigiendo protección. Resaltaban que las oficinas, debido a todas las medidas de cuarentena radical, se encuentran cerradas, y no pudieron ser atendidos, pero afirman que es un logro poder congregarse en este lugar y asimismo alzar su voz en conjunto con los medios de comunicación. Nosotros vamos a continuar trayéndole toda la información que se genere no solamente en la ciudad capital, sino el resto del territorio nacional. Reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.